Eliezer, él dirá, yo le digo Eliezer porque así me dijo él que se llamaba, y un poco, en vez de le digo Elías. Pero lo que querramos saber más de él lo compartirá con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermano. Pues damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que hoy nos concede poder compartir nuestro testimonio, las maravillas de Él que Él ha hecho en mi vida. Pues como decía nuestro pastor, digo nuestro pastor porque hace 6 meses llegué aquí a Ohio y pues estuve buscando una iglesia y en todos los lugares fui a Columbus, pero no era allá donde Dios me quería, era aquí. Y ahora me doy cuenta y empiezo a entender los propósitos de Dios. Cuando Él dice que Él metió su mano en el lodo cenagoso y nos sacó del pozo de la desesperación, porque Él tiene planes contigo, con cada uno de nosotros. Nos sentimos honrados por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De un momento a otro, Dios cambia nuestra vida. Pero, ¿cómo sucedió ese cambio? ¿Cómo Dios obró? Dice la palabra de Dios. Yo les voy a leer un texto ya al final, porque no tengo todo el tiempo para contarles todo lo que ha sucedido, pero les voy a ir contando poco a poco. A menudo el pastor me vaya empleando aquí, les voy a ir contando. Lo que les quiero contar es cómo nosotros, de un momento a otro, el enemigo nos empieza a engañar. Cómo el enemigo empieza a robarnos nuestra identidad. Cómo el enemigo empieza a entrar en ti y tú no te das cuenta. Máximamente cuando somos jóvenes. Cuando nosotros somos jóvenes, cualquier cosita mínima nos engaña. El enemigo te empieza a engañar primeramente en ver los vicios. No te trae un vicio de un solo. Te pone un ejemplo a los mayores y te empiezas a ver cómo ellos van. Se ven los estilos y su flow, decimos nosotros, pero no nos damos cuenta nosotros porque tenemos una mente inmadura, porque tal vez nuestro padre no nos explicó lo que allá afuera se mueve. Y cuando allá afuera se mueven diversas cosas que nosotros desconocemos, esas cosas vienen y nos atrapan. Y desde muy pequeños nos empiezan a robar nuestra identidad. Y empieza el enemigo a seducirte a la maldad. Ahora en día, para la honra y la gloria de Dios, soy un hombre de bien. Pero vengo de un pasado oscuro. Vengo de ese lugar de lodo cenagoso, donde Dios me sacó. Cuando era niño recuerdo que nací en la ciudad de San Pedro Sula. Soy de Honduras. Mis padres eran muy luchadores, eran pobres. Allá pues uno se conforma con tener el pasaje para el bus o para el rapidito, como decimos. Y ellos se iban a trabajar, nosotros quedábamos en casa o íbamos a la escuela. De un momento a otro la vida empezó a cambiar, empezamos a vivir bien. Pero luego el enemigo volvió a entrar. Mi papá se metió a un problema. Luego nos tocó salir huyendo del lugar. Mi papá se fue a huir primero, dejó la familia en una casa ahí, solo mi mamá. Y recuerdo que llegaban los mareros y querían matar a los que adentro estaban, que eran nosotros, niños. Yo estaba en 3er grado, recuerdo. Pues dijeron, no, aquí nos van a matar, pues nos vamos a ir a vivir a Tela. Nos llevaron para Tela. Ya nosotros ya estábamos entrando en lo que eran las maras. Mi hermano el mayor ya andaba con la pandillita ahí y yo detrás de él. Pues de poco en poco fuimos conociendo el mundo. Nos fuimos metiendo. Yo iba a la escuela, en la escuela allá en Tela, en una aldea, que no había ni luz. Pero como la maldad no necesita luz, la maldad en la oscuridad, ella hace y deshace. Entonces yo empezaba a ver que los muchachitos fumaban, que los muchachitos ya tenían su dialecto, ya hablaban como un alto personaje, imitaban al mayor, al que ellos veían. Y yo me fui metiendo en ese mundo poquito a poco. Recuerdo que estaba en 4º grado y me salía con otro compañero. Y cuando salía con el otro compañero, él me decía, vamos a una cantina que había ahí. Ahí vendían cigarros. Y comencé probando los cigarros. Jóvenes que están aquí, obedezcan a sus padres. Presten mucha atención cuando sus padres les den un consejo.
Me recuerdo que me salía en la hora del recreo y allá le dicen guaro, yo no sé cómo le dirán los demás países, pero nosotros los tres lo llamamos guaro. Y entonces él me decía, a ese muchacho lo mató un carro, no sé qué pasó con él. Y me decía, comprábamos un medio de guaro. Y él me decía, usted se toma la mitad y yo me tomo la mitad. Y empezábamos. Llegábamos ya con las orejitas encendidas a la escuela. Y me recuerdo que había una profesora que se llamaba Rosalinda y me decía, Eleazar, me decía, porque Eleazar es mi nombre. ¿Por qué usted anda tan acelerado? Me decía. No sé, le decía yo, porque nosotros, la mentira pues ya viene en nuestra humanidad. Entonces yo le decía, ya no sé. Llegué a 5º grado, con las mismas mañitas. Luego 6º grado, el muchacho sale de la escuela, se viene a San Pedro Sula. Cuando llego a San Pedro Sula empecé a conocer y a ver más. Y me fue gustando aquello. Y fui entrando en el mundo de la droga. Me gustaba la cocaína. Esto no es para que ustedes jóvenes vayan a querer saber qué es esto. Este es un ejemplo que les estamos mostrando hoy de cómo el enemigo se aprovecha de nuestra juventud, cómo el enemigo nos engaña. Nunca vayan a querer experimentar cosas que están ocultas ahí en la maldad, porque eso nos atrapa y nos destruye. No nos dejemos seducir por la maldad. El pecado llega a nosotros y nosotros lo acariciamos, pero después nos muerde fuerte. Entonces yo empecé a caminar en la droga. Ya después ya no consumía, ya después vendía. Y empecé a conocer nuevos amigos. Luego regresé nuevamente para la aldea. Ya era un máster en borracho, ya sabía cómo se hacían todos los movimientos de la droga. Y empezamos con los demás muchachos. Me recuerdo que llegó un muchacho de aquí, allá y con buena ropa, y en ese tiempo estaban los cholos, como decíamos nosotros, y nos encantaba eso. Él llevaba como 30 gorras y pantalones, y uno como le encanta aquello que no trae ningún beneficio para el ser humano. Y eso nos empezó a atraer, y ya todo el mundo empezó armando la mala. Cuando de pronto empezamos a ver que ya no solo era el gusto de andar bien vestido, sino que ya algunos ya se estaban convirtiendo en pachangueros, decimos allá. Ya el que ya no gustaba para la droga, ya ese ya pues se iba tirando poco a poco a la calle. De todos esos jóvenes con los cuales yo compartí, creo que solo vemos como 3 con vida hoy. 3, porque fue Dios quien metió su mano. Hubieron tantos intentos de homicidio hacia mi persona. Para la honra y la gloria de Dios nunca me tocaron. Pagaron. Recuerdo que alguien me dijo, me llamó, yo estaba acostado. Me dijo, acaban de pagar 5,000 pesos por tu cabeza. Yo le dije, ¿cómo te diste cuenta? Me dijo, alguien que es amigo mío, que no es amigo tuyo, me llamó, me dijo, y dijo que tu cabeza vale 5,000 lempiras. 5,000 lempiras. No sé cuántos dólares son, como $200 creo. Pero yo fue bueno. Recuerdo que un día mi mamá me dio un consejo un 31 de diciembre. Me dijo, hijo, no vayas ahí, quédate en casa. Y yo venía de la fiesta y le fui a dar el abrazo de Año Nuevo a mi mamá. Cuando veo a la abuela cantar, solo me recuerdo de mi mamá. Porque eran las 3 de la mañana y aquella señora estaba orando. Yo le decía, mamá, cállese por favor, que yo necesito dormir. Y aquella señora no paraba de orar por nosotros. Éramos 5 niños. Pues esa vez que mi mamá me da el consejo y me dice, hijo, no vayas. Yo le dije, no, le digo, yo ya regreso. Me dijo, si tú te vas a donde tú quieres ir hoy, tú vas a tener un grave problema y te vas a acordar para toda la vida de lo que yo te estoy diciendo. Me fui. Me fui a meter a una casa, habían como unos 25 jóvenes. Y recuerdo que había un niño de una edad como de unos 14 años. Y jugaron con aquel niño, incluso lo metieron en una pila con agua. Bromearon con él. La tía estaba en San Pedro. Cuando la tía regresa, arma aquel gran relajo y inventa ella que han violado al niño. Al niño no lo violaron, al niño solo lo metieron al agua. Pues nadie esperó nada, ni se imaginó que fuese a cruzar algo así. Un día llega la policía y me arresta.
Me arrestan que por violación. Y arrestan a 7 muchachos más. Pum, el varón para el presidio. El que no agarró el consejo de las 12 de la noche. El que la mamá le dijo, hijo, no vayas allí, porque ahí vas a salir con un problema. El hijo no le escuchó, pero sí se acordó del consejo cuando el policía lo tenía agarrado en las manos. Recuerdo que dijo mi mamá, si usted hizo, usted va a pagar. Porque yo no crié sinvergüenza, como dicen allá en Honduras. Entonces yo dije, bueno, yo 100% sé que no ha pasado nada. Y así fue. Estuvimos presos y dijeron, bueno, le van a caer 30 años por lo menos. Primeros problemas grandes de mi vida. Caí al presidio. Recuerdo que estando en el presidio mi papá me fue a ver y me dijo, mire, me dijo, usted sale de aquí, me dijo, pero usted me va a confesar a mí si lo hizo o no lo hizo. Y le dije, papá, yo no he hecho nada. No, pues entonces me dijo, si no, yo mismo me voy a encargar, me dijo, a usted mismo. ¿A ver por qué? Me dijo, porque a mí los sinvergüenzas no van conmigo. Y yo decía, si papá supiera todo lo que yo hago cuando él no se da cuenta. Pero gracias a Dios no había pasado nada de lo que ellos pensaban que había pasado y de lo que nos acusaban. Recuerdo que mi papá no tenía dinero para sacarme del presidio, porque hay que pagar un abogado, y para pagar un abogado en Honduras hay que tener dinero. Vinieron los padres, yo era el más pobre, los padres de los otros muchachos que sí tenían recursos, pagaron un abogado y alcancé la colita yo y dijeron, no, pues si salen aquellos, tienen que salir aquel también. Así fue como pude salir, comprobaron que no había pasado nada. El no atender a un consejo de un padre, el joven va directo al fracaso. Pasó aquello, se me olvidó porque los jóvenes somos bien así como olvidados y de pronto todo volvió a quedar normal. Empezamos a tomar nuevamente, a ingerir drogas. Me acuerdo que tenía como unos 16 años. Empecé como más en lleno en la droga. Y a veces amanecía a las 5 de la mañana, los primeros días. Luego recuerdo que estoy hasta 5 días sin dormir, drogado. El corazón casi se me salía. Pero en esos momentos que yo estaba drogado, yo siempre le decía al Señor que tuviera piedad de mí, que tuviera misericordia, porque yo me acordaba que mi mamá oraba por nosotros y ella lo que más le pedía a Dios, que mis hijos no vayan a caer en vicio, que mis hijos nunca vayan a hacer cosas que te desagraden a ti, Señor. Mi mamá es una persona muy humilde, muy trabajadora. No atendí jamás a los consejos. Recuerdo que crecí en ese mundo, me fui metiendo poco a poco, de una manera tan, que ya después no me interesaba nada. El mundo me envolvió en su mentira. Hice tantas cosas que no me agrada contar, que las voy a esquivar. Pero el punto aquí es de que nos damos cuenta de lo misericordioso que Dios es. Cuando cantábamos esa alabanza y que dijo, tú me viniste a rescatar, yo no me puedo contener. Eso quiebra mi corazón. Porque si no hubiese sido la mano de Dios, no sé qué hubiese pasado de mí. Dios es tan bueno que a Él no le importa lo malo que nosotros hayamos sido. A Él no le interesa quién tú eres, quién has sido, pero sí le interesa quién tú vas a ser. Cuando te digo sí le interesa quién tú vas a ser, es porque hay una vida eterna después de esta que estamos viviendo. Y para esa vida eterna es que nosotros tenemos que prepararnos. Para esa vida eterna nosotros tenemos que vivir un camino que sea basado en la obediencia que Dios tiene para nosotros. Dios nos dejó una Biblia, nos dejó estatutos. Hay códigos que respetar. Si nosotros no nos centramos en esta palabra como verdaderamente lo pide, nosotros no vamos a llegar a la vida eterna. Y de nada nos va a servir el sacrificio. Nosotros tenemos que alinear nuestro corazón conforme a lo que Dios nos demanda aquí. Les voy a seguir con el testimonio. Mi sueño era llegar a este país. Después de todo lo que había vivido en Honduras, me vengo por primera vez, me
Me dicen mis hermanos, ellos viven en Columbus, me dicen, pues venite, porque te van a matar. Hacía ni 2 semanas había tenido un accidente en un automóvil. Me quebré toda esta parte del pecho, hasta aquí todo. Cuando viene el coyote y dice, bueno, vamos a cobrar, dijo, cierta cantidad de dinero. Recuerdo que nos traen en una ciudad de México que se llama Veracruz. Ahí nos secuestraron. Yo venía quebrado del pecho y recuerdo que hay digamos un marero, una pandilla, y nos secuestra. Y me dice a mí, porque me miraban ellos con el plante que yo tenía, me dice, tú eres el guía, me dice, danos el dinero. Y yo venía huyendo de Honduras. Aquel me pide dinero. Y yo dije, no me mataron allá, este loco me va a matar aquí. Pues recuerdo que andaba unas botas amarillas de ese tipo. Y la primera patada que me la pegó en el pecho. Y yo venía todavía con una venda. Cuando dije yo, Señor, si es cierto que tú existes, por favor, sálvame, Señor. Así le pedía yo al Señor. Pues el Señor me salvó. Nos liberaron ahí. Recuerdo que nos deportaron nuevamente cuando llegué a Honduras. Allá lo mismo. Se me olvidó el sálvame de Dios. Se me olvidó eso. Hice el segundo intento. Me agarraron en Texas, me deportaron. A la tercera vez llegué a este país. Cuando llegué aquí yo creí que había tocado la gloria, porque cuando venimos de Honduras y vemos al que llega, aunque sea deportado que llegue, nosotros allá decimos, oh, wow, ese man viene de la USA, ese man vive bien. La gente no sabe, todo es poco mentiras que le inventan lo que la gente sufre. Aquí sufrimos todos, desde el que tiene hasta el que no tiene. Aquí se sufre. Y por esa razón nosotros tenemos que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos con Dios, tenemos una ventaja. El que sufre solo, el que no le ha entregado su corazón a Dios, ese va a sufrir doble. Porque sufre en su ignorancia, que no sabe quién lo puede consolar verdaderamente cuando esté en ese sufrimiento. Pero nosotros los que estamos en Dios, cuando estamos sufriendo, sabemos que Dios está ahí dándonos ese abrazo. Venimos a la congregación, sentimos el Espíritu Santo, cómo toca nuestros corazones, lloramos, nos sentimos tan felices. El que no tiene a Dios está sufriendo solo. Yo recuerdo, llegué a Texas, luego viajé a Chicago, porque conozco todo este país ya. Viví en Chicago. Me iba para las discotecas a ver los conciertos. Allá los boricuas estaban pegados en ese tiempo. Allá salía más loco todavía. Me engañó más el enemigo. De hacer cosas que hice en mi país, a venir a hacerlas doble. Estuve perdido como por 6 años. 6 años que el enemigo me engañó de una manera de cometer los pecados más abominables que desagradan a Dios. Por esa razón yo les digo a ustedes que a Dios no le importa quién eres tú, pero sí le importa quién vas a ser. El día de hoy Dios no lo está viendo. Esto que tú estás haciendo hoy no lo está viendo. Para Dios, tu futuro, para Él ya es pasado, porque Él ya tiene algo establecido para nosotros y Él ya sabe qué es lo que Él tiene para nosotros. Por eso Él no ignora cuando tú te desesperas y dices malas palabras, cuando tú te desesperas por algo que no tienes, provocas ansias. El ansia es desear algo antes de que llegue. Eso es ansiedad, querer algo antes del tiempo. Y nosotros los seres humanos por naturaleza tenemos eso. Entonces me voy a ir apartando un poco porque el tiempo va corriendo. Entonces yo empecé a querer muchas cosas. Pues yo vi que ya el mundo ya no me lo dio. Llegué a un momento donde ya ni la droga ni el alcohol me hacía nada. Ya la mente ya estaba disparada. Yo ya era una persona que estaba quedando como loco verdaderamente. Recuerdo que el mexicano le llama estar crudo, nosotros le llamamos estar de goma. Yo quedaba en el toilet de la casa, vomitaba sangre. Yo ahí le lloraba a Dios. Yo ahí le decía a Dios, Señor, si tú verdaderamente existes, sácame de este lugar donde yo me encuentro. Sálvame.
yo quería dejar los vicios. Yo le rogaba a Dios porque yo tomaba de domingo prácticamente todos los días. Era una persona alcohólica. Entonces yo le pedía a Dios, con lágrimas en mis ojos, yo le decía, Señor, yo quiero salir de esto, en lo que el diablo me metió, porque yo empezaba a entender yo que era el diablo que me había engañado. Antes no entendía, porque me sentía feliz, pero ya cuando caí en ese momento donde yo no podía salir, allí es donde me di cuenta yo que el enemigo me había atrapado, y yo ya no podía salir de ahí. Ya no podía salir de ahí. Me engañó tanto de una manera que cuando quise reaccionar, yo ya no era dueño de mi vida. Jóvenes que están aquí, este llamado es para ustedes. No se dejen influenciar por las malas amistades. La palabra de Dios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nuestros padres nos inculcan buenas cosas. Nuestros padres nos enseñan buenas cosas, pero nosotros no les queremos obedecer. Nosotros queremos caminar por la vida de la manera que nos encanta, porque la naturaleza de nosotros es el pecado. Pero Dios no se siente agradado cuando nosotros hacemos todas esas cosas. Dios nos está viendo. Cuando desobedecemos a mamá, desobedecemos a papá, Él está viendo todo. Entonces cuando nosotros decidimos hacer las cosas bien como jóvenes, porque tenemos razonamiento, nosotros entendemos lo que es bueno y lo malo. Nosotros nos dejamos llevar por lo que nuestros padres nos dicen. Nosotros no vamos a sufrir tanto como yo sufrí o como sufren otros jóvenes. Por ejemplo, lo que pasa ahorita en Pensilvania, lo que pasa en la ciudad de Nueva York, Miami, tantos jóvenes perdidos, República Dominicana, Puerto Rico, nuestro país Honduras. Los jóvenes están siendo pisoteados por el enemigo. Ha venido este cosito llamado teléfono a perder la juventud. Y el joven no se da cuenta. El joven antes salía a jugar al campo con su papá. Ahora no quiere salir del cuarto. Viendo TikTok, viendo Facebook. Eso le come el tiempo y le come la mente. ¿Qué pasa? Cuando usted se da cuenta, ya usted no puede salir. Ya usted no puede salir de ahí. Entonces, yo voy a dejar este testimonio por aquí porque no tenemos el tiempo suficiente. Y les voy a leer un texto bíblico para que nosotros tomemos conciencia, tanto como padres e hijos, de lo que se está moviendo allá afuera en el mundo. Allá afuera en el mundo, los jóvenes están siendo atrapados. Pero también hay un problema, que el padre se ha desenfocado también. El padre está enfocado en el trabajo, está enfocado en que tengo que hacer en México, en Honduras, y el hijo lo está olvidando. No se olvide de ese hijo, porque ese hijo es el futuro. Ese hijo, si usted no lo crece bien, usted no va a tener un buen hijo. Ese hijo va a fracasar y usted se va a sentir culpable cuando usted entienda que usted se equivocó, que no lo guió de la manera correcta. No todos van a obedecer, yo lo entiendo. Yo entiendo, porque para que sea mundo tiene que ser así, pero nosotros hagamos nuestro trabajo como nos corresponde. Voy a leer en la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, escuche bien esta palabra, por favor. Dice, si mi pueblo se humillare, o sea, los míos, los que me pertenecen. Dice, si mi pueblo se humillare, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es ese pueblo de Dios que invoca el nombre de Dios? Aquí en la iglesia, ¿quiénes somos los que invocamos ese nombre de Dios? Pero dice que tenemos que estar humillados. Nosotros tenemos que estar humillados. Dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, dice, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todos los días invocamos el nombre de Dios. Decía la hermana Yesenia en una enseñanza aquel día, dijo, que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Y es real, pero muchas veces lo estamos haciendo. ¿Y cuándo lo tomamos en vano? Cuando no nos humillamos delante de Dios. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, dice que Él sanará nuestra tierra. Y cuando habla de tierra, no habla de lo que está debajo de este suelo. Está hablando del corazón de nosotros.
Cuando Dios habla de tu tierra, es de tu corazón y de tu familia. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando dice tu casa no habla de paredes, habla de tu familia. Dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. No estaba hablando de 4 paredes, estaba hablando de la familia. Padres, tomemos conciencia, cuidemos a nuestros hijos, y hijos, tomemos conciencia y obedezcamos a vuestros padres. Hasta aquí voy a dejar el testimonio porque hay mucho que ocurrir. Dios les bendiga. Gracias, amado pastor.